Bienvenidos a este nuevo episodio de Conectados con tu Ser. Les habla Caterina Espina. Gracias por estar conectados y permitir que desde el Centro de Familia Vid hagamos un aporte importante para ti, para tu ser, para tu familia. Y hoy, desde Conectados con tu Ser y dando un hilo conductor al podcast anterior, queremos continuar hablando sobre la disciplina en casa. Y hoy exclusivamente queremos hablar de esos mitos de la disciplina que muchas veces, de manera a veces digamos contradictoria, a veces difuminadas las situaciones dentro de una crianza, siempre hay unos cuestionamientos y escuchamos esto siempre ha funcionado o esto nunca va a funcionar. Y entonces, bueno, es importante que hoy podamos tocar esos mitos con respecto a la disciplina frente a los pequeños, donde hoy de nuevo nos acompaña Daniel Yaruro, psicoterapeuta del Centro de Familia Vid. Daniel, bienvenido a Conectados con tu Ser. Muchas gracias, Caterina, es un placer estar de nuevo contigo y darle continuidad a este tema. Qué bueno, Daniel, y vamos al grano en este podcast donde habla de esa disciplina, de esos mitos. Y empecemos con un mito que siempre seguro hemos escuchado y que dice: gritar más fuerte atraerá la atención de mi hijo. ¿Eso es un mito? ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Qué sucede? Cate, entonces a mí me gustaría desmentir este mito en algunas secciones, pues, que podemos pensar en que nosotros estamos atrayendo la atención del niño, cuando en realidad quizá lo que estamos causando es un miedo, ¿sí? No es un secreto para nadie que cuando gritamos a un niño, él se siente asustado. Entonces, algo que hay que entender es que realmente estoy atrayendo la atención de mi niño, o estoy generando un miedo, y a partir de ahí es que el niño va a ser más complaciente con las normas que yo le vaya a poner. Pero entonces una de las cosas importantes es: yo puedo atender a mi niño y hacer que ponga atención de muchas otras formas que no implican gritar, y sobre todo para dejar el grito un poco por fuera de las estrategias que yo cotidianamente utilizo. ¿Cómo hago yo para atraer la atención de un niño? Resulta que una de las mejores maneras es un tono de voz que sea apropiado para la edad de él. Entonces yo debo hablarle no como un adulto, sino como un niño. Es decir, tiene que ser un tono de voz tranquilo, con palabras mucho más sencillas, y debiese estar inclinado hacia el juego. Es decir, un tono de voz y una actitud juguetona, que se arriesgue a dejar por un momento esa vida adulta de seriedad, y que se arriesgue a ser un poquito más ridículo en términos de todo eso que los niños disfrutan, a las ridiculeces de la vida que les atraen, que los divierten, que los hacen llenar de felicidad. Entonces, de pronto es atraer la atención de mi hijo, de mi niño, a través de otras estrategias que no sean el grito, que tengan que ver más con lo que él vibra, que es el juego, que es la aventura, que es las diversiones, que para él implican muchas cosas novedosas. Entonces yo haría como un especial énfasis en intentar dejar el grito de lado, intentar que no sea una estrategia cotidiana para manejar, por ejemplo, la disciplina. Excelente eso, además porque también se puede llegar a normalizar, ¿cierto? Un grito se puede llegar a normalizar, entonces también pierde su efectividad. Sí. Daniel, segundo mito, y esto lo he escuchado muchas veces: los padres estrictos son buenos padres. Esto también sería un mito, porque digamos que es un poco ambiguo. ¿Qué pasa con una crianza estricta? A veces pensamos que es mejor que una crianza laxa, pero ninguna de las dos está siendo una crianza, entre comillas, buena o ideal. ¿Cuál sería una crianza ideal? Una crianza equilibrada. Cuando hablamos de una crianza equilibrada, buscamos que los límites no sean laxos ni difusos, tampoco que sean muy estrictos, sino que sean claros, que sean firmes. Entonces, ojo, porque claridad y firmeza no implica que sean estrictos. ¿Qué pasa con la crianza estricta? Que, como hablábamos en el episodio pasado del podcast, puede generar inseguridades en los niños o en los adolescentes, porque cuando esos límites son muy restrictivos, el niño o el adolescente no se arriesga a explorar el mundo, no se arriesga a jugar, no se arriesga a cosas nuevas, porque sabe que lo que va a venir es un regaño, es un grito, es un golpe. Entonces, para él implica un riesgo muy alto arriesgarse a nuevas posibilidades.
Por eso lo mejor es manejar una crianza con unos límites claros y firmes, que sean constantes en el tiempo, pero que no sean demasiado restrictivos para que el niño pueda expresar su personalidad. Eso es muy importante, además que algo que a nivel también organizacional se trabaja, y es importante frente a eso tener compasión, ¿cierto? La compasión y la comprensión. Desde ahí, cuando hay tantos padres tan estrictos, esos niños pueden perder en su momento de enseñar qué es ser compasivo con el otro y comprender ciertas situaciones, ¿sí? Claro que sí. Vamos para el tercer mito, Daniel. Este me parece muy importante y que también a veces hasta en las relaciones laborales nos invitan a estar en constante negociación, y es que la negociación nunca funciona. Imagínate eso. Ese sí que es un mito bien grande. A veces pensamos que la negociación no se puede aplicar con los niños y con los adolescentes, que tenemos que funcionar meramente desde un punto de autoridad autoritario, valga la redundancia, es decir, extremadamente estricto, casi que tiránico, si lo quisiéramos poner así. Y resulta y sucede que la negociación es uno de los mejores mecanismos a través de los cuales yo puedo hacer una crianza, llevar a cabo una crianza. ¿Por qué? Miren, resulta que lo que hay que hacer es llevar a cabo una negociación desde una posición dispar o asimétrica de autoridad. Es decir, yo no me voy a sentar con mi niño a negociar de igual a igual, ni con mi adolescente, pero sí voy a negociar desde un punto de vista de autoridad, que digamos esa relación de poder sea asimétrica, pero que exista una negociación. ¿Para qué? Para escuchar cuáles son los intereses, cuáles son los miedos, cuáles son los obstáculos percibidos por el niño y poder saber cómo podemos darle solución. Resulta que cuando yo incluyo a mi niño en la toma de decisiones acerca de los límites que va a cumplir, él va a estar comprometido desde ese primer momento, porque cuando yo hago una imposición, en ningún momento él ha dicho que se va a comprometer. Cuando yo hago una negociación con mi niño sabe que se comprometió de forma verbal y de forma moral a cumplir con ese límite porque fue negociado, porque no fue impuesto. Entonces es muy importante, digamos, abandonar ese mito y empezar a entender que la negociación es muy importante a la hora de establecer esos límites con adolescentes y con niños. Además de ese punto que están mencionando, también es que pensar que la clave de la negociación con tu hijo es permitirle que él tome una decisión, y además de eso es también brindarle opciones aceptables para que luego ellos puedan elegir y aprendan a elegir cosas en la vida. Claro que sí, eso que mencionas es extremadamente fundamental, porque cuando yo le digo a mi hijo qué hacer todo el tiempo, yo lo manejo impositivamente, mi hijo se va a acostumbrar a esto. Entonces posteriormente en su vida, cuando tenga que tomar decisiones, ¿a quién va a recurrir? Pues nuevamente a los papás. Entonces estoy generando una dependencia de cierta manera, porque siempre para saber qué hacer tiene que recurrir a mí. Vamos para el cuarto mito, y ese cuarto mito es muy importante. Te digo, eso me pasa y uno queda como, bueno, y entonces aquí es, no deberías de repetirle tanto. Claro que sí. Bueno, entonces pasa algo. Digamos que ese mito se sustenta en el miedo a la normalización de lo que yo digo, ¿cierto? O sea, que yo de tanto repetirle, el niño de pronto pierda la capacidad de entender que lo que estoy diciendo es importante. Pero resulta que dependiendo del caso, a veces es importante repetir. Los niños aprenden a través de un condicionamiento operante. ¿Eso qué quiere decir? Que a través de la repetición, de la constancia, por ejemplo en las normas, en la disciplina, el niño las interioriza. Un niño difícilmente te va a interiorizar algo porque se lo dijiste una vez. Todavía no está en esa etapa del desarrollo mental ni el desarrollo de conciencia. Tienen un periodo de atención. Claro que sí. Entonces, en ese periodo de atención yo tengo que entender que es necesaria la repetición en muchos casos. Esto no quiere decir que yo tengo que todo repetirlo, que necesito estar como decimos por ahí una lora o como decir normalmente una mamá cantaletosa, pues escuchamos coloquialmente esos términos. Pues no, resulta que no es irse al extremo, pero sí saber que en algunos puntos va a ser necesaria la repetición con el niño y sobre todo la constancia. Excelente eso, porque a veces uno piensa, es que le he dicho ya 5 veces. ¿Y cómo diría uno? ¿Y cómo aprende el niño los números? ¿Cómo aprende las vocales? Con una repetición. Y no fue una vez,
fue constante. Entonces a veces se nos olvida la importancia de esto, o como que como adultos no tenemos esa capacidad de entender que también fuimos pequeños, se nos olvidará cómo fue esa educación con nosotros, pero realmente es ponernos en ese lugar de ese niño para poder acompañarlo. Daniel, quinto mito y último mito, por ahora dejémoslo en este momento, que me parece súper importante, que aún dentro de consulta uno escucha cuando vienen con esas inquietudes de cómo educar a los hijos, cómo disciplinarlos, y es: a mí me pegaron toda la vida y aquí estoy bien y no tengo dificultades. ¿Qué tal esa? Claro que sí, ese es un mito bien grandote con el que llegan al espacio psicoterapéutico, y resulta que hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es que las pautas de crianza, cuando se utiliza el castigo físico, eso no es determinístico de que ya va a quedar mal la crianza, pero sí tenemos que entender que es un suceso que a veces se interpreta como traumático y que implica unos riesgos. Cuando yo golpeo a mi niño, cuando yo utilizo el castigo físico y constantemente, resulta que estoy afectando la autoestima de mi hijo, y sobre todo puedo generar un mensaje de que las cosas se arreglan a las malas, que las cosas se pueden arreglar a través de medios violentos. Entonces la pregunta que yo me tengo que hacer ¿es este el mensaje que yo quiero que mi hijo tome? Porque entonces yo estoy perpetuando esas mismas pautas de crianza que conmigo tuvieron, que fueron violentas, que fueron agresivas, y entonces yo las perpetúo a través de mi hijo, y quizá él, cuando tenga hijos, también las va a perpetuar. ¿Esto es el acabose, el fin del mundo? Pues no lo es. Sin embargo, hay otras formas de hacer una crianza más saludable. Claro que sí. Entonces, algo que yo también pongo en duda es, cuando me llegan con este mito, es: ¿realmente tú te sientes bien con esa crianza que tuviste? Y entonces resulta que cuando uno indaga, se da cuenta que no. Se da cuenta que a veces quedaron problemas en la autoestima, problemas en la autoimagen, quizá a veces pautas de relacionamiento con los demás un poco agresivas, o quizá con miedo. Entonces uno se da cuenta que en realidad sí están ahí y tienen una vida funcional, pero a veces sí podemos ver que quedaron unas cicatrices psicológicas a partir de ese maltrato físico en la infancia. Daniel, muchas gracias por este espacio, por esclarecer estos mitos tan importantes desde Conectados con tu Ser en este episodio. Y como un último detalle o invitación para esa disciplina, para usted, papá o mamá, quien nos escucha desde Conectados con tu Ser, en las noches, en las mañanas, en el tiempo que usted lo considere, siéntese, saque 5 minutos, 10 minutos con mamá, con papá, con sus hijos, y en silencio se van a decir: mira, nos vamos a decir gracias por 5 minutos, pero mentalmente, no lo vamos a pronunciar, solo nos miramos y decimos gracias. Y usted como papá y como mamá va a decirle gracias a sus hijos por todo lo que usted siente en 5 minutos. Y la invitación es a que lo haga por una semana y se va a dar cuenta el efecto. No me lo crea, solo hágalo. Daniel, gracias. Gracias por estar aquí en Conectados con tu Ser. Muchas gracias a ti, Kate. Disfruto mucho de estos espacios. Bueno, que este episodio sea de manera productiva para ustedes, que les llegue a su ser. Me despido, les habló Caterina Ospina. Chao, chao. Síguenos en Facebook e Instagram y conoce todo lo que tenemos para ofrecerte en el Centro de Familia Vid. También puedes ingresar a www.cfamiliavid.org.co.